Ahora vamos a aplicar todo lo aprendido sobre factorización de polinomios para poder hablar de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Empecemos definiendo lo que es el máximo común divisor de dos polinomios. Vamos a definir el máximo común divisor de dos polinomios fx, gx con coeficientes en k, el cual ya sabemos que puede ser q, r o c. Vamos a definirlo como el polinomio de grado más alto posible que divide a ambos polinomios, a f de x y g de x. Para que esto sea posible, para poder definirlo, alguno de los dos polinomios tiene que ser no nulo, por lo menos uno. Entonces, dentro de la propia definición de máximo común divisor hay dos condiciones, que dicho máximo común divisor sea divisor común a ambos, sea divisor común. Y la otra condición es que sea el máximo en el sentido de que su grado sea lo más grande posible. Entonces, vamos a poner un ejemplo ahora para ver cómo podemos calcular ese máximo común divisor. Entonces, vamos con este ejemplo, ¿no? Calculemos el máximo común divisor de estos dos polinomios. Entonces tenemos que ver qué polinomio es el que divide a ambos, o sea, que sea un factor de los dos, pero a la vez que sea de grado más alto posible. Entonces, para ver factores comunes a ambos polinomios, lo que vamos a hacer es factorizar ambos polinomios, ¿no? Y vamos a ver cada uno de esos factores primos. Empecemos por factorizar este polinomio px, el cual podemos escribir como 2 por x cubo más 5x cuadrado más 8x más 4. Entonces este es un polinomio de grado 3 que vamos a factorizar sobre R, debido a que, como ya se mencionó en el capítulo de factorización, cada vez que hablemos de factorizar un polinomio sin especificar sobre qué conjunto de coeficientes, se entiende que será sobre R, que es lo que sucede acá. Aquí no nos están pidiendo el MCD sobre Q o sobre C o sobre R en particular, ¿no? Se está pidiendo simplemente el MCD sin especificar sobre qué conjunto de coeficientes. Y repito que cada vez que eso suceda, asumiremos que es sobre R. Bien, entonces vamos a factorizar sobre R este polinomio de grado 3. Para ello, podríamos intentar calcular raíces o posibles raíces, ¿no? El teorema de las posibles raíces racionales nos dice que si este polinomio va a tener raíces racionales, entonces podrían ser de la forma divisores del término independiente entre divisores del coeficiente principal, que en este caso es 1. Y entonces los divisores del 4 son más menos 1, más menos 2, más menos 4. Empecemos probando, bueno, con el 1 no, porque todo esto va a ser positivo, no va a ser 0, pero probemos con el menos 1. Menos 1 más 5 menos 8 más 4, sale menos 9 más 9, sale 0, entonces ahí tenemos una raíz. Entonces podemos notar que es este polinomio, al evaluarlo en menos 1, entonces me da 0. Entonces P de x es de la forma x más 1 por algún otro polinomio que vamos a determinar ahora, pues, ¿no? Y podemos hacerlo mediante la división por el método de Ruffini, dividiendo sobre el polinomio x más 1, pues, ¿no? Para saber quién es el otro factor, que será de grado 2, y por lo tanto podremos factorizarlo de manera más sencilla. Entonces los coeficientes son aquí 1, 5, 8, 4. Vamos a poner acá menos 1. Y tenemos entonces 1, menos 1, 4, menos 4, 4, menos 4, y acá obviamente tiene que ser 0. Entonces ahora este polinomio P de x es 2 veces
este 2 de acá, ¿no? Ahora el factor x más 1 eh, por este polinomio de aquí, que es el factor que nos falta, ¿no? X cuadrado más 4x más 4. Entonces, ese polinomio es precisamente 2x más 1 por x más 2 al cuadrado. Ahora que tenemos factorizado px, vamos a factorizar q. Qx es, en principio puedo factorizar aquí 2x, x cuadrado más 6x más 3x más 2. Y a su vez este polinomio se puede factorizar fácilmente como x más 2 por x más 1. Entonces ya tengo factorizados ambos polinomios. Y ahora lo que queremos es ver eh, el máximo común divisor, que como ya mencionamos en la definición, es el común divisor a ambos, que sea máximo en el sentido que su grado es el más alto posible. Entonces tenemos el máximo común divisor de ambos, será un divisor de ambos, y como divisor debe contener factores comunes a ambos. Un factor común a ambos es el x más 1, por ejemplo, ¿no? Así que este polinomio va a ser de la forma x más 1 por alguien. Ese alguien puede ser otro factor común, que podría ser x más 2. X más 2 es un factor común. X más 2. También podríamos incluir al 2 incluso. Eh, y ahora lo que veremos es, bueno, no hay otro factor primo común, así que estos son los factores primos en común, pero veamos si esto puede todavía elevarse al cuadrado, al cubo, a la cuarta, o si esto también puede ser elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera, ¿no? Mejor dicho, vamos a ver qué exponente va a tener cada factor primo. Intentemos notar que si le pongo ahí un cuadrado, entonces eh, ya no es divisor de px, ¿no? Porque px acá tiene x más 1 a la 1. Entonces, el exponente 2 no puede ir acá. Luego el máximo exponente que va aquí es el 1, ¿no? Ahora intentemos poner aquí el cuadrado para ver si sigue siendo divisor. En este caso sí, sigue siendo divisor de P, pero no de Q, porque el exponente aquí es 1, ya no sería divisor. Entonces, este exponente no puede ser 2, lo máximo que puede ser es 1, ¿no? En consecuencia, este polinomio es un máximo común divisor para ambos, un máximo común divisor de Px y Qx. Es un polinomio que divide a ambos, que es de grado más alto posible. Muy bien. Aquí podemos aprovechar este ejemplo para mencionar que el máximo común divisor no es único, porque de hecho, ahora vamos a dar otro ejemplo donde mm, voy a obtener otro máximo común divisor, ¿no? No es único. Por lo que hemos visto acá, este máximo común divisor va a ser de grado 2. Así que este 2 es el grado más alto posible para un polinomio que sea divisor de ambos, de P y de Q. Bueno, ahora vamos a encontrar otro polinomio. Mira, vamos a mostrar otro polinomio también de grado 2 que sea divisor común a ambos. Y como tiene grado 2, va a tener el grado máximo posible. Vamos a ver que entonces este MCD no es único. ¿Y quién podría ser ese otro polinomio, también de grado 2, que sea divisor común a P y a Q? Podría ser este, ¿no? Mónico. Es decir, notemos que ese polinomio es divisor de Px, es divisor también de Qx, es divisor común a ambos, y es de grado 2, que es el mismo grado que el otro máximo común divisor. Es el de grado máximo posible. Ningún polinomio de grado 3 va a poder ser divisor de ambos a la vez.
por el mismo análisis que hicimos hace un momento, ¿no? Es decir, no, aquí solo tiene que ser uno y uno, no puede ser dos y uno, no puede ser uno y dos. Ese análisis lo hemos hecho anteriormente. Entonces, este polinomio con coeficiente principal 1 ahora también es máximo común divisor. Luego, entonces, el máximo común divisor no es único en general. Puede haber varios máximos comunes divisores de dos polinomios dados. Así que hay que tener en cuenta eso. Mm, Lo que sí va a suceder es que es único siempre que consideremos que sea mónico. En ese caso sí. Existe solo un máximo común divisor mónico. En ese caso sí se daría la unicidad, pero repito, tendremos que exigir que sea mónico. Y en general eso no es así, ¿no? Así que nos quedamos con esta idea de que el máximo común divisor no es único en general, puede haber varios, pero mónicos solo uno. Ahora vamos a definir lo que es el mínimo común múltiplo y lo haremos de manera similar. Eh, entonces, a ver, formulamos ahora dicha definición. Y como siempre, vamos a estar empleando muy bien lo que significa cada palabra de la definición, ¿no? Es decir, ahora vamos a hablar del mínimo como múltiplo. La propia definición ya dice que debe ser un múltiplo de ambos, múltiplo común a ambos polinomios, y de grado mínimo posible, entonces, ¿no? Así que definimos, ¿no? El mínimo común múltiplo de dos polinomios f y g con coeficientes en k, donde ninguno de los dos polinomios sea el polinomio nulo. Es un polinomio también con coeficientes en k de menor grado posible, por eso la palabra mínimo, y que sea múltiplo común de ambos, ¿no? Así que mm, las propias palabras del concepto te están diciendo qué cosa, qué propiedades debe tener, ¿no? Ya sabemos entonces qué propiedad debe tener el mínimo como un múltiplo de dos polinomios. Tiene que ser múltiplo de ambos y tiene que ser de grado mínimo, ¿no? Entonces, ahora aprovechemos esta definición para dar un ejemplo, es decir, calculemos el mínimo común múltiplo de dos polinomios que vamos a dar. Entonces vamos a desarrollar ahora este ejemplo, ¿no? Vamos con este ejemplo. Determinemos el mínimo común múltiplo de esos dos polinomios que se nos está dando. Bien, solución, entonces, bueno, ese mínimo común múltiplo de estos dos polinomios, eh, como ya mencionamos, debe ser múltiplo de ambos. De modo entonces que debería ser múltiplo de p, y como p es esto, entonces ese mínimo común múltiplo tendría que ser p por alguien, es decir, copio el p, copio todos los factores de p, y aquí voy a añadirle algunos otros factores, ¿no? Porque tiene que ser múltiplo de este. Pero también debe ser múltiplo de q, entonces también voy a copiar los factores de q, 3x menos 1, el x más 2 ya está considerado aquí, así que ya no lo pongo, ya, de hecho ya lo puse, ¿no? Y entonces un candidato parece que es este, ¿no? Veamos. En primer lugar, este polinomio tiene que ser múltiplo de ambos. A ver, ya es múltiplo de p, porque justamente esto es p. Y ahora veamos que es múltiplo de q. Y también lo es, ¿no? Porque es el resultado de este polinomio que con x más 2. Entonces aquí aparece qx, ¿no? El x más 2 por 3x menos 1. Entonces este polinomio ya es múltiplo de ambos. Luego veamos si es de grado mínimo. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si le podemos bajar el grado, ¿no? A diferencia del ejemplo anterior donde calculamos el máximo común divisor y teníamos los factores y luego queríamos ver si podíamos elevar sus grados, aquí lo que vamos a ver es si podemos bajar los grados de cada factor primo
porque queremos el polinomio de grado mínimo. Entonces, aquí veamos si esto podría ser 1. Es decir, si le pongo 1, quiero ver si sigue siendo múltiplo de ambos polinomios. Y por lo que veo, no, porque ya no sería múltiplo de p, debido a que aquí este es de grado 2. Entonces, ese 2 que está ahí está muy bien como exponente, ¿no? Los otros exponentes ya son 1 y no los puedo desaparecer, a menos que desaparezca el factor en sí, y entonces este polinomio ya no podría ser múltiplo de p. Lo mismo si desaparezco este otro factor. Me quedaría con este polinomio que ya no podría ser múltiplo de q, porque no tiene el factor 3x menos 1. Entonces este polinomio es común a ambos, pero a veces de grado mínimo. Ningún polinomio de grado menor podrá ser un múltiplo común de p y q. Por lo tanto, este es un mínimo común múltiplo. Y al igual que en el caso del máximo común divisor, también puedo señalar que el mínimo común múltiplo no es único, ¿sí? Así que, de hecho, podríamos diseñar un ejemplo donde, bueno, similar que el caso anterior para el MCD, y poder señalar ahí mismo que ese mínimo común múltiplo no es único, ¿no? Este mínimo común múltiplo no es único, ¿no? Entonces, a ver, aprovechemos este ejemplo y vamos a notar que también podemos encontrar otro mínimo común múltiplo, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a añadir aquí una constante, por ejemplo, 2, vamos a poner 3. Notemos que este polinomio es múltiplo de ambos, múltiplo de p y de q. Es simplemente estoy multiplicando por una constante al polinomio anterior, ¿no? Y también tiene grado 4, ¿no? Este es de grado 4. Entonces también tiene grado 4. Ningún polinomio de grado menor que 4 podría ser mínimo común múltiplo, así que este también, además de ser un múltiplo común a ambos, tiene el grado mínimo posible, el grado 4, ¿no? Así que también funciona como mínimo común múltiplo, ¿sí? Y al igual que en el caso del máximo común divisor, podríamos decir que si escogiéramos el mínimo común múltiplo pero que sea mónico, ahí sí habría solo uno, ¿no? Es decir, solo habría un mínimo común múltiplo mónico. Pero si no exigimos el hecho de que sea mónico, pues habrá en general varios. Y bien, con eso ya tenemos definidos los dos conceptos, mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Y pues eh, vamos a resumir todo lo que hemos escrito o todas las ideas que hemos desarrollado anteriormente. Mm, Vamos a resumirlo para dar una receta, por así decirlo, un algoritmo para calcular el mínimo común múltiplo o máximo común divisor de de dos polinomios una vez que estén factorizados, ¿no? Así que por esto podemos ponerlo como una observación, ¿no? Observación. eh, supongamos que supongamos que tengo estos polinomios. Si P de X es el producto de factores primos, vamos a ponerle una constante, digamos, A, pongámosle así, ¿no? Que esto sea A por varios factores primos, P1X a la N1 por P sub K sub X a la N sub K, y, y supongamos que Qx sea una constante B por P sub 2 por X, perdón, acá podríamos poner, bueno, supongamos que tengan algunos factores primos en común, por ejemplo P1, pero ahora están elevados a otra constante M1, P sub K de X a la M sub K, ¿no? Pero que a su vez, eh, luego por ahí no tienen ningún otro factor común y podría ser otros factores primos como vamos a ponerle P sub 1, P sub 2, vamos a ponerle T sub 1 de X a la R1
por t sub, vamos a ponerle t sub r de x a la r sub n. Y este tiene otros factores que ya no coinciden, ya no son comunes. Por ejemplo, vamos a ponerle S1 de X a la alfa 1 por S sub M de X a la alfa sub M, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí otra letra mejor. S sub, S sub I de X a la alfa sub I, supongamos, ¿no? Entonces tengo estos dos polinomios en general que están factorizados, ¿sí? Estos son los factores primos comunes, P1, P2, P3, etcétera, hasta P sub K, ¿no? Vamos a poner así, ¿no? Donde todos estos polinomios, P1, P sub 2 de X, P sub K de X, son primos, al igual que T sub 1X, T sub NX, el S1X, etcétera, 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 S sub I de X, ¿no? Supongamos entonces que todos estos son polinomios primos, ¿no? Con coeficientes en K, ¿no? Listo, esto también en Kx. Mm, Supongamos entonces que tengo la descomposición de P y Q, la factorización en factores primos de esa forma. Eh, y entonces, ¿qué va a suceder? Que podremos concluir sobre el MCD de P de X y Q de X. Bueno, va a ser el máximo común divisor de ambos. Entonces, agrupamos los factores comunes. Podría ser, bueno, en este caso serían, de hecho, serían P1X por P2X, P sub K de X. El resto de factores, como S1, T1, etcétera, no son factores comunes. Entonces, comunes a ambos, ¿no? No son factores comunes a ambos. Pero como queremos el máximo común divisor, entonces tomaremos los exponentes aquí, los máximos posibles, pero que conserven el hecho de ser divisores de ambos, de Px y Qx, ¿no? Y para eso vamos a ponerle, digamos, que estos exponentes sean beta 1, beta 2, beta sub k, ¿no? ¿Quiénes son esos exponentes? Según la experiencia, calculando el máximo común divisor en el ejemplo anterior, la experiencia que tenemos nos dice que deberíamos considerar el exponente, eh, bueno, el exponente adecuado sería aquel que haga que esto siga siendo divisor de este y divisor del de arriba. Para eso tendríamos que tomar el menor de ambos exponentes, pues, ¿no? ¿Sí? Ya que si tomamos por el contrario el mayor, este polinomio sería divisor de este de acá, pero no del de abajo, ¿no? Porque el exponente de acá es mayor, ¿no? Así que deberíamos tomar beta 1, donde donde beta 1 debería ser el mínimo entre los valores de m, ¿quiénes eran? Eran m1 y n1, ¿no? M1 y n1. Lo mismo con beta 2, debe ser el mínimo entre m2 y n2, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ponerle hasta beta sub k, ¿no? Debería ser el mínimo entre m2, m sub k y n sub k, ¿no? Esa es la fórmula para el MCD. Bueno, aquí sería tal vez mónico, si es que cada uno de estos son mónicos, ¿no? O podríamos poner aquí alguna constante. Ya sabemos que no es único, pues, ¿no? Que podría haber alguna constante dependiendo de cada polinomio. En general sabemos que no es único. Bueno, esta sería la fórmula para el MCD. ¿Cuál sería la fórmula para el MCM de ambos polinomios? Pues hacemos lo mismo, pero ahora escogemos los exponentes más altos posibles, eh, pero que sean múltiplos de ambos polinomios. A ver, entonces acá yo diría, como debe ser múltiplo de todos, yo podría escoger
A ver, como este mínimo común múltiplo debe ser múltiplo de los dos polinomios de P y de Q, yo podría escoger como un factor a todo esto, ¿no? Vamos a ver, a todo esto puede ser, esto va a ser, es decir, voy a agarrar al propio P, que aquí era A, ¿no? Esto es el polinomio P, que es el primero. Si incluyo todos estos factores, con eso ya tengo que es múltiplo de P. Pero, mm, como también debe ser múltiplo de Q, entonces voy a agarrar ahora a Q. Pero vamos a poner aquí a Q, ¿no? Pues aquí escribimos a Q, ¿no? Claro, vamos a añadirlo. Pero hay algunos factores que ya se repiten. Por ejemplo, el P1X, el P2X, etcétera, ¿no? Esto ya se repiten. Entonces, acá, para no estar escribiendo lo mismo dos veces, pues lo único que voy a hacer es variar el exponente, ¿no? La pregunta es qué exponente tengo que escoger. Como dije anteriormente, deben ser exponentes adecuados, de modo que este resultado que voy a poner ahora todo debe ser múltiplo también de P como de Q. Luego los exponentes tienen que ser mayores iguales a los exponentes anteriores, ¿no? Es decir, a los exponentes que ya estaban, que eran los exponentes en la descomposición de P. Entonces, este exponente que voy a tomar debe ser mayor o igual que N1, mayor o igual que M1 también, pues, ¿no? Para que sea múltiplo de Q el resultado, y entonces voy a tomar al más grande de ambos en este caso, ¿no? Vamos a poner teta 1, teta sub k, y donde teta 1, ¿quién va a ser? Va a ser el máximo de los exponentes N1, M1, ¿no? Lo mismo para teta 2, que tendría que ser el máximo de los exponentes entre N2 y M2, el más grande, ¿no? Repito, esto es para que el resultado sea múltiplo tanto de P como de Q, ¿no? Vamos a también incluir la constante B por aquí. Y en cuanto a los otros factores, S1 de X, que también deberían aparecer ahí, los ponemos por aquí, ¿no? Acá sí, ninguno de estos eh, eh, son iguales, ¿no? Por eso lo hemos puesto aparte. Creo que tenemos que señalarlo. Vamos a señalarlo. ¿Qué pasó aquí? Donde estos de acá son primos. Ah, ya, son primos. Y además de ser primos todos, también debemos señalar que eh, este T1 y S1 no, entre todos estos polinomios no hay ningún factor común entre ambos, ¿no? Es decir, ninguno de ellos es múltiplo del otro, ¿no? Es decir, T1X, T sub NX, S1X, o vamos a ponerlo así mejor. Entre esos polinomios, eh, donde ningún T sub, vamos a ponerle T sub J de X, y ningún S sub, otro índice, S, hemos usado tantas letras que a veces es difícil, es T sub J, T sub S es I, J, K, L, L. Ningún T sub J de X, ningún SLX tienen factores en común, ¿ok? Donde estos dos polinomios no tienen ningún factor primo común, ¿no? No tienen factores, bueno, factores comunes, ¿no? Donde no tienen factores comunes para todo J y para todo L, ¿no? Para todo J que varía desde el 1 hasta el N,
para todo j que pertenece al 1 hasta el n, y para todo L que pertenece al 1 hasta el I, ¿no? Ya. Entonces, haciendo esa aclaración, aquí no va a haber ningún factor primo repetido, y entonces el mínimo común múltiplo sería esto, ¿no? Mantengo estos factores, pero aquí, en los factores primos comunes, considero el exponente más alto para que este resultado sea múltiplo de ambos. Y no necesito que sean más grandes, porque recordar que el mínimo común múltiplo debe ser de grado mínimo. Entonces, si el exponente mínimo que haga que todo esto de acá sea múltiplo de ambos, es en el caso en el que este exponente es el mayor de los dos, ¿no? De n1 y m1, n2, m2, etcétera, hasta el θ sub k, ¿no? Θ sub k es el máximo de n sub k, m sub k, ¿no? Ya. Bueno, esto sería la fórmula en general para calcular, ¿no? Bueno, como veremos, como se ve, de hecho, ¿no? Es un poco engorroso escribir todo esto como fórmula, ¿no? Pero, pero bueno, ya sabemos cuál es el principio para construir dichos mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ¿no? Si hubiéramos dado esta fórmula desde el comienzo, habría sido demasiado abstracto como para luego entender el concepto, ¿no? Es mejor primero entender el concepto en base a cómo está definido, a partir de ahí saber cómo calcularlo y luego dar una fórmula general, pues, ¿no? Así que bueno, entonces ya sabemos lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Ahora vamos a continuar con algunas propiedades relacionadas a ambos conceptos. Eso lo haremos entonces en el siguiente video.